Buenas tardes a ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio que sin duda para nosotros es muy importante, en donde vamos a poder compartir un tema fundamental. Permítanme presentar a nuestros dos expositores del día de hoy, Fernando Avilés y Jorge Jiménez, y como parte del compromiso sostenido por MAF y asociados en relación a la generación de estrategias que ayuden a evitar la violencia contra las mujeres, nos hemos dado a la tarea de hacer una serie de actividades y acciones que permitan impactar en este momento que estamos viviendo en nuestro país, en donde muchísimas mujeres en ese confinamiento han estado viviendo violencia y muchas otras de alguna manera a lo largo de su vida lo han vivido. Hemos denominado este espacio como la nueva masculinidad, con la finalidad de incentivar un cambio de paradigma impuestos en la sociedad relacionados con el cómo debe ser y comportarse un hombre, entendiendo que cada uno de ustedes es capaz de decidir cómo prefiere vivir su masculinidad, siempre y cuando sea con total respeto a los derechos de las mujeres. Este tema, sin duda, dará mucho que decir, mucho que hablar, pero hemos querido centrar nuestra discusión en 4 puntos. Machismo, ¿qué es masculinidad? ¿Cuáles son las características y las diferencias de sexo y género? Y el tipo de masculinidad que existen y cómo se deben vivir. Hoy, sin duda, 2 grandes hombres comprometidos con este tema y grandes expertos nos han venido a acompañar. Uno de ellos es Fernando Hernández Avilés, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, psicólogo de la UNAM, especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en estrategias de pensamiento creativo por el TEC de Monterrey y especialistas en ciencias de la felicidad por Berkeley University. Ha desarrollado programas y ha colaborado en temas de desarrollo humano sostenible, alta dirección de gobernanza, IDEO, así como resiliencia para gobierno federal, estatales y municipales. Aquí nosotros los escuchamos a ustedes y afuera no, ¿verdad? Nos aportarán grandes pensamientos. En este caso es Jorge Jiménez, especialista en derechos humanos y temas de perspectiva de género, fundador de Isonovia Asociado Civil en capacitación en derechos humanos. Es licenciado él en sociología, maestro en política criminal por la UNAM, FES Acatlán, y maestro en criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Fiscalía General de la Ciudad de México. Docente de la Universidad del Valle de México, coordinador y docente del Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad con la Universidad Iberoamericana, docente en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Sin duda, como ustedes podrán, nos espera una hora muy interesante, una hora de reflexión, en donde la idea es dejar sembrado este tema en todos ustedes, porque no será la última vez que podamos abordar este sin duda tema fundamental para entender la violencia contra las mujeres y el gran reto que tenemos para erradicarla. Hoy sabemos que juntas podemos hacerlo y si sumamos a los hombres comprometidos, seguramente la fuerza será el doble. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos en este espacio y tendremos muy pronto pues algunos otros temas que ir abordando, pero dejo la voz en este momento a Fernando Avilés para que nos empiece a exponer esas ideas que tanto hemos esperado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María de los Ángeles Fromo. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos para nosotros, para MAF Asociados, para Isonomía, Centro de Alfabetización en Derechos Humanos, que representa y coordina y crea Jorge Jiménez para la Asociación Mexicana de Resiliencia. Verdaderamente es un honor y es un compromiso, como bien puntualizó la maestra Fromo, la doctora Fromo, perdón, en el sentido de que
Tenemos que ser amables ante la situación que estamos viviendo de la contingencia, tenemos que ser humildes en generar una nueva forma de acercarnos a este tema de descubrir una nueva masculinidad y tenemos que ser proactivas y proactivos en el sentido de unir lo mejor que tenemos para facilitar condiciones de cambio en nuestra persona, en nuestra masculinidad como hombres, en nuestra participación dentro de nuestros entornos, la familia, el trabajo. Y definitivamente a mí nada más me toca refrendar esta parte desde la perspectiva de resiliencia. No hay pequeño paso que se inicie que nos permita construir grandes puentes y creo que lo que proponemos a partir del apoyo de la doctora Fromo a través de Mafia Asociados, de que se sume el trabajo que realiza Jorge Jiménez con Isonomía y de lo que buscamos como Asociación Mexicana de Resiliencia, es justamente acercar condiciones de cambio sostenible respecto a replantear muy bien cuál es este nuevo paradigma que tenemos que vivir en cuanto a masculinidades y la contingencia y este confinamiento nos viene a refrendar una oportunidad diferente de construir juntas y juntos y pues de esa forma invitarlos a que podamos seguir sumando otro tipo de actividades con su participación activa y dándonos la oportunidad de acercarnos amable, respetuosa y humildemente a construir una resiliencia que nos haga dejar atrás el resistir a patrones que nos han hecho daño y que nos permitan verdaderamente tener acciones sostenibles para erradicar esa violencia que vivimos hacia las mujeres primero y que vivimos también a nivel social. Dicho esto, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Quiero ahora sí, en esta ocasión particularmente, reforzar este tema de resiliencia, dar un poco de introducción al trabajo que hace el maestro Jorge Jiménez, quien nos va a hacer el honor de guiarnos y acompañarnos con este tema de descubriendo mi masculinidad y creo que va a ser muy interesante. Bienvenidas, bienvenidos. Démonos la oportunidad amable de reconfigurar una forma de trabajar diferente nuestra masculinidad, la forma en la que nos relacionamos a lo diferente para construir algo nuevo. Y con esas palabras, maestro Jorge, le agradezco mucho a la doctora Fromo, a todo el equipo que está haciendo posible esto. Y por favor, maestro Jorge, si gustas iniciar, el micrófono es tuyo. Bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora María de Los Ángeles Fromo por la oportunidad de colaborar con todo el equipo de MAF, ¿no? Por supuesto, darles el reconocimiento a todas y a todos los que colaboran en esta gran institución por, bueno, darnos las facilidades de colaborar a su lado y de hacer esta implementación de estrategias que bien comentaba la doctora Fromo en aras de una construcción totalmente distinta de nuestra sociedad. Por otro lado, bueno, reconocer a Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, como también una persona puntual en estas estrategias que se han venido llevando a cabo por parte de este grupo de asociados para, insisto, también puntualizar algunas de las características en beneficio siempre de la sociedad. Pues bueno, sin mayor preámbulo, nuevamente gracias a todo el equipo de MAF que nos facilita todo el tema de la conectividad y demás para hacer la transmisión. Si me dan la indicación, entonces, ¿puedo compartir pantalla, chicos? ¿Más? Muy bien, gracias. Entonces voy con esta. Ok. Ok, me avisarían cuando ya esté la presentación, si son tan amables. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, como bien saben, el título de esta charla se llama así, Descubriendo cómo vivo mi masculinidad, y lo pongo entre comillas por la siguiente situación que iremos revisando durante toda la sesión. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. La masculinidad, como ustedes bien saben, es una terminología un tanto novedosa, vaya, en recientes años, me refiero a unos 30 años aproximadamente a la fecha, es decir, no tiene este bagaje cultural como otros conceptos epistémicos y como otros conceptos en ciencias sociales que podemos identificar de larga data. Esta tiene una reciente, digamos, acercamiento para identificar cómo entonces nosotros los hombres empezamos a relacionarnos desde nuestra familia, desde nuestros círculos sociales más próximos, desde la escuela y demás, en cualquier tipo de relación en la que nosotros entablemos. Por lo tanto, entonces, bueno, tendríamos este primer acercamiento. Esta frase me gusta mucho y les recomiendo de una vez este libro de un autor español que debo de agradecer también al maestro Antonio Cintora, que es profesor del Musulmanismo y Tolerancia y que me ha bien ayudado a identificar a este autor que, insisto, me parece muy interesante cómo aborda este tema. Y en su definición de masculinidad me parece, insisto, muy interesante por lo siguiente. Como lo pueden leer en pantalla, dice,
La masculinidad es como una cebolla. No hay nada debajo y hace llorar. Entonces, bueno, ahí pongo al autor, Oscar Wilde, nuevamente, ¿no? Y lo interesante de aquí es hacer este acercamiento de por qué la masculinidad puede ser como una cebolla. Si no hay nada debajo, entonces, ¿por qué nos hace llorar? Ahora vamos a esa parte. Y para esto me permití, o para abordar esta charla, me permití tomar en cuenta una melodía que seguramente algunos y algunas ya ubicarán perfectamente bien. Se llama El Gran Varón, desde Willy Colón. Y seguramente algunos recordarán, ¿no? Como un meneíto de cadera, un poco la tonada, ¿no? Dice más o menos lo siguiente: en la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. No sé, el verano del 56, ya tiene sus ayeres este nacimiento. Y entonces dice: el orgullo de don Andrés por ser varón. Y aquí tenemos un primer acercamiento en función de la masculinidad. Como se dan cuenta, este orgullo, ¿no? En el caso de este padre, de don Andrés, por ser varón, deviene, digamos, por el elemento del sexo, ¿no? De la persona que va naciendo, porque ni siquiera sabe lo que va a suceder más adelante con su vida. A lo que voy a decir lo siguiente. Esto es muy común, o puede llegar a ser, o pudo llegar a ser en algunos escenarios de nuestro país, por ejemplo, tanto común, de hacer estas esperas en función de las expectativas que se tiene de la persona que nace, en el caso de este varón. Hace mucho nos tocó en el equipo, junto con Mati, junto con Fernando y con la Asociación Mexicana de Resiliencia, colaborar en un proyecto muy interesante con la policía del estado de Michoacán. Y de repente preguntábamos en un foro, por ejemplo, a algunas de las personas asistentes, cuál era uno de los orgullos más grandes que podían tener. Y no faltó, ¿no? Y no falla, ¿no? Que alguna de las personas de repente, en cantidad, comentaban que uno de sus grandes orgullos era su primer hijo varón. Y entonces uno cuestionaba, ¿no? Si el hecho de que si tenían algún otro nacimiento, si tenían más hijos e hijas, y decían algunos: sí, pero mi primer hijo varón. Me preguntaba de repente: ¿puede ser el tercero o el cuarto en el nacimiento? Me dijeron sí, en algunas ocasiones, pero mi primer hijo varón. Es decir, hay un tema, pareciera como de trascendencia transgeneracional, que, insisto, transita y se va, digamos, procesando, y va haciendo el procedimiento del proceso social, pues, para identificar las pautas de conducta que va a integrar esta persona nueva, este varón nuevo de nacimiento, y que va a integrar a su ser, y que va a transmitir, y que va a heredar, y que va a ser el portavoz, ¿no? de esta varonilidad, llamémosle así, si se me permite. Y después que la frase dice, es muy interesante: fue criado como los demás. Y aquí remito, ¿no? Criar como los demás, parecería entonces que hay una metodología de crianza en el caso de nosotros, los varones, así como en el caso de las mujeres, ¿no? Seguir ciertas características para nosotros, ciertas características para ellas, en el caso de su esencia netamente genética, pues, ¿no? Y genital, por supuesto. Y por otro lado, ¿no? Dice: con mano dura, con severidad. Parecería entonces, ¿no?, que una de las características de la crianza de este momento y de esta escena en específico es que a los hombres se nos debe de criar así, con mano dura, con severidad. Y no falta en algún momento dado, cuando se haya escuchado por ahí, ¿no? Seguramente lo habrán leído en algún chat o algo por el estilo, donde de repente se dice, ¿no? Se ha comentado que en la escuela, pues bueno, la cosa se arreglaba a golpes, no como hoy, ¿no? Que todo es bullying, por ejemplo, un elemento muy interesante. Y entonces criarse como los demás y con mano dura y con severidad parecería como la receta, ¿no? De muchos hogares en América Latina para identificar los procesos, insisto, de socialización de las personas que se integran a esa institución que es la familia, pues. Y otra característica, dice: nunca opinó. ¿No? Y aquí parecería que asistimos a una emergencia de adultocentrismo, ¿no? Es decir, los pequeños, ¿no? Parecería que no, parece, ¿no?, que en algunos hogares o en algunos escenarios de la sociedad no tienen ni voz ni voto, es decir, no hay opinión. Y me recuerda mucho en este momento a una de las películas que acabo de ver recientemente en Netflix, que es la del niño que domó el viento, si mal no recuerdo. Esta historia, ¿no?, que de repente aparece en el África. Y hay una escena, seguramente se acordarán algunas o algunos, donde el muchacho quiere ir a la escuela, regresa con algunos libros para llevar a cabo un instrumento que traiga viento y que genere algo de energía para llevar agua al lugar, y que se genere digamos, la cosecha o la siembra, pues, de algunos productos. Y de repente el padre le dice: no, pues usted ya no va a la escuela, no, usted póngase a trabajar aquí conmigo. Y es una escena muy interesante, porque entonces ahí se habla como de la transmisión nuevamente de la necesidad del trabajo, ¿no? De que este muchacho y este padre, por supuesto, en sus características y conocimientos personales, pues va trascendiendo.
Y por otro lado dice, ¿no? Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, es decir, muy en la idea de hacer las transmisiones, insisto, de que lo que puedo o lo que yo he estudiado y de lo que yo soy se va a trascender, insisto, en la próxima generación. Y no sé si a ustedes les haya tocado, ¿no? De repente, o lo habrán escuchado en algún escenario cercano, oír hablar, ¿no? A alguna familia donde dicen, bueno, si yo soy médico, pues mi hijo debe de ser médico. Si yo soy músico, mi hijo debe de ser músico. Si yo soy abogado, mi hijo debe de ser abogado, y así sucesivamente. Es decir, hay una herencia de todo esto. Para esto, entonces, y por último y para cerrar, en este primer acercamiento dice, tendrás que ser un gran varón. Y esta disposición, ¿no? Digamos, de promesa, ¿no? De expectativa que se tiene de que sea un gran varón. Y aquí viene una pregunta, entonces, ¿qué es ser un gran varón en este escenario en específico? Para esta melodía en el caso, ¿no? ¿Qué significará, ¿no? Ser un gran varón? Evidentemente pone en la palestra, insisto, escenarios muy latinos que a ustedes y yo nos podrían parecer muy cercanos. Para acercarnos entonces al concepto, podríamos utilizar algunas herramientas muy interesantes como las siguientes. Una, la sociología. ¿Por qué la sociología? Porque la sociología nos dará, insisto, herramientas, por ejemplo, como identificar que la masculinidad se puede observar como un hecho social, muy al estilo de Emile Durkheim, por ejemplo, ¿no? Y entonces la sociología es la sociología cuestiona, la sociología le das un problema y te lo va a preguntar una y otra vez. Llamémosla así, la sociología es necia, por ejemplo, necia en función de buscar no solamente lo que puede llegar a ser normal, sino lo que existe debajo de esa normalidad y cómo se ha venido construyendo esa normalidad y, por ejemplo, cuestionar cómo se ha venido dando esa naturalización en el caso de lo que estamos hablando, de los roles sociales, por ejemplo, ¿no? Desde el caso de la antropología, algo que hacen muy bonito los antropólogos y antropólogas es estar en los lugares, por ejemplo, dinamizar y entonces atender el tema de la cultura, ¿no? De por qué se dan ciertos procedimientos que a lo mejor nosotros no alcanzaríamos a entender en otro escenario. Por ejemplo, muy típico, a lo mejor si nosotros observamos, ¿no? a las lenguas indígenas o las culturas indígenas, no alcanzaríamos a entender del todo por qué en el caso de Viricuta, para citar alguno, aquel cerro, por ejemplo, que en algún momento dado la gente decía que no podían disponer el gobierno para hacer un pozo de agua o para hacer una construcción que tuviera que ver con elementos de agua, la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué no? Pues porque para ellos es importante, es una cosmovisión totalmente distinta de la que cualquiera a lo mejor que esté ajeno al escenario pudiera tener, ¿no? Entonces, pues bueno. Por otro lado, dice aquí, falso, a ver, lo voy a conectar y después. A ver, hacemos prueba, chicos de staff. Excelente, mil gracias, disculpen, chicos, perfecto. Ok, y decía entonces, ¿no? Para estas dos materias, o para estas dos ciencias sociales, uno de los elementos fundamentales a atacar es la construcción social. Y entonces en la construcción social ustedes y yo podemos encontrar bastantes elementos de significación o significativos para entender por qué la masculinidad es un objeto de estudio y por qué, digamos, esta se ha venido construyendo a partir de los escenarios culturales, históricos, geográficos y políticos de cada lugar y cada espacio en específico. Por otro lado, tendremos las ideas esencialistas y las biologicistas, por ejemplo, en el caso de los biologicistas, donde se dirá, ¿no? Que se atiende a temas de naturaleza y que cada ser humano, cada persona atiende su conducta a temas de naturaleza intrínsecamente dadas por los genes, ¿no? Seguimos con esta reflexión para dar pauta a las siguientes categorías de análisis. Al extranjero se fue Simón, ¿no? Y parecería entonces aquí lo podríamos traducir o lo podríamos entender como con dos elementos interesantes. Uno, pensar que el extranjero se fue, es decir, puede ser que haya salido del lugar en el caso, ¿no? O en su momento hacer esta transición hacia otra identidad que no necesariamente tuviera que ver con la del gran varón. Es decir, hacer este trasiego, ¿no? Este traslado, llamémoslo así, de identidad, no necesariamente a la que se esperaba, en el caso de don Andrés, de este muchacho llamado Simón. Y dice, lejos de casa se le olvidó aquel sermón, parecería entonces que más que se le haya olvidado, en la propia melodía entenderemos entonces que no estaba en su futuro próximo, llamémosle así, entenderse o sentirse como este gran varón construido, ¿no? Socialmente hablando, con todo lo que de él se esperaba en ese momento. Ya don Andrés nos irá diciendo que esperaba en ese momento en esta melodía, insisto, ¿no? Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un caperón, ¿no? Ahí podemos ver un poco la cadera también, la salsita. Y bueno, me cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error, es decir, este padre, ¿no? En necesidad del reconocimiento de su hijo, del reconocimiento también de
lo simbólico que, insisto, puede ser tener a este hijo que trasciende, ¿no? Y que vive el apellido, por ejemplo, entre otras cosas, tenía que ver cómo estaba esta persona nuevamente, es decir, la sangre de su sangre, ¿no? Y entonces pasa lo siguiente, una mujer le hablaba al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón, tu hijo, el gran varón. Y aquí entonces el choque es para don Andrés, ¿no? Aquella persona que estaba esperando encontrar a su hijo y de repente encuentra a otra persona que sepa lo que él esperaba encontrar en ese muchacho que en algún momento dado, al que en algún momento dado le dio la vida y le puso por nombre Simón. Y entonces encontraremos aquí algunas de las características de entendimiento también de lo que es la masculinidad. Por ejemplo, aquí encontraremos algo de machismo o entenderemos, por ejemplo, cómo el machismo se convierte en una estrategia radical del género. Ahora les cuento un poco más de ello. ¿Y por qué lo digo desde esta perspectiva? Atendiendo un poco al texto. Por lo que esperaba encontrar don Andrés, él esperaba encontrar una persona, quizá, ¿no? Totalmente varón construido en su mente como él lo había dinamizado. Por otro lado, entonces, déjenme ver por aquí hay un mensaje. Saber inestable. Si pudiera desconectar los otros dispositivos. A ver si hay uno por aquí. Déjame quitar el teléfono. A ver, un segundo. Listo. Y a ver. Uno más. Ok. Listo. Chicos, ¿me ayudarían entonces? A ver, quito los audífonos. ¿Se escucha mejor así? ¿Me pueden dar la señal de que se escucha? Ah, perfecto. Se escucha mejor así sin audífonos, ¿verdad? Listo. Excelente. Gracias. Entonces, regresamos. Hablamos entonces de que para lo macho, entonces, no necesariamente lo macho tiene que ver con masculino, pero sí tiene una base muy interesante, ¿no? De que algunas de las características masculinas sí asisten al tema del machismo, por ejemplo. Y por otro lado, ¿no? Encontraremos que esto masculino, digamos, está muy por encima de otro grupo social que no se encuentra en esta élite, llamémoslo así, de lo esperado, es decir, a las mujeres, los homosexuales, niñas y niños. Son parte de lo que no se desea, digamos, en la construcción de la masculinidad. Aquí me permito citarles, me permito regresar con un autor que me parece fundamental para la sociología actual. Sé que este libro tendrá algunos ayeres, pero me parece importante rescatarlo. Es de Zygmunt Bauman, ¿no? Es este libro que tengo por aquí. Se llama Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias. ¿Por qué lo cito y por qué me parece importante rescatarlo? Porque al final lo que vamos a encontrar en este grupo de mujeres homosexuales, niñas y niños, expulsados, tenemos así de lo que se conocerá entonces como el ser varón y como lo que se tolera y no se tolera en las dinámicas de masculinidad. Entonces encontraremos que estas personas son parte de este grupo de los otros, es decir, algo que sí me representa, ¿no? Pero me representa lo que yo no quiero ser. Y es muy interesante, por ejemplo, les recomiendo mucho esta lectura, si nos da tiempo hacemos una pequeña cita, así lo voy a hacer, me parece importante destacarlo, es la página, es la media introducción, les leo dos párrafos muy interesantes. Insisto, en atención al tema de las personas que no, digamos, de que no pertenecen a este grupo social esperado, ¿no? Dentro de la masculinidad. Dice, si les preguntásemos a los residentes de Leonia, otra de las ciudades invisibles de Calvino, responderían que su pasión consiste en gozar de las cosas nuevas y diferentes. Ciertamente, cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones recién sacados de su envoltorio, se pone batas flameantes, extrae el refrigerador más perfeccionado latas todavía sin abrir, escuchando los últimos sonsonetes del último modelo de radio. Sin embargo, cada mañana los restos de la Leonia de ayer esperan el carro de la basura, y un forastero como Marco Polo, mirando, por así decirlo, a través de la rendija de las murallas de la historia de Leonia, se preguntaría si la auténtica pasión de los habitantes de Leonia no consiste más bien en expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Y entonces parecería que desde la vivencia de algunas personas, desde la vivencia hegemónica de la masculinidad, entonces la idea es expulsar, apartar y purgarse de aquello que no es masculino. Es decir, de aquello que representa la feminidad, de aquello que representa la homosexualidad y de aquello que representa todo excepto lo que la hegemonía masculina nos está poniendo. Voy con esta otra que dice. Ok. Siguiente. No se puede corregir a la naturaleza. Un tema muy biologicista, se dan cuenta, ¿no? Un tema muy interesante de la biología o biologicista
porque al final esto no se puede corregir, la naturaleza tenderá, insisto nuevamente, que la conducta parecería hereditaria, ¿no? Y no construida y no aprendida. A lo que nace doblado, fama su tronco endereza, e inmediatamente me refiero a los textos. No los tenía planeados así, pero por aquí me los encontré hace ratito, y me parece muy interesante entender a este ejercicio del poder, por ejemplo, de la disciplina y de enderezar a alguien que nosotros suponemos que está mal, con una foto como la siguiente. A ver, se alcanza a ver, ¿no? Ahí está. Esta fotografía, para algunas personas que seguramente ubicarán quién es de este libro que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. ¿Por qué me traigo al escenario de Michel Foucault? Porque al final del día lo que vamos a encontrar con Foucault es el ejercicio del poder, ¿no? O el concepto del ejercicio del poder, y el poder para Foucault existe en las relaciones tanto micro como macro. Entonces, lo interesante de aquí es, por ejemplo, a través de lo que Foucault llama el tema de la disciplina, cómo podemos hacer la corrección de las conductas de las personas. Entonces, socialmente hablando, estábamos esperando, don Andrés estaba esperando que este muchacho fuera el gran varón, con todo lo que ello significa y haciendo las puntuaciones pertinentes de lo que ello significa. Cuando don Andrés encuentra que este muchacho se convierte en otra persona, excepto en la que él había pensado, recordando otra vez a Bauman, es decir, a esta persona que no pertenece al grupo, a la élite de la masculinidad, entonces encontraremos que se puede o se intentaría en su momento tratar de corregir aquello que parecería corregible, ¿no? Es decir, aquello, por ejemplo, de las, como este asunto de las terapias de reconversión, por ejemplo, ¿no? En algunas personas que han elegido desde su perspectiva libre y democrática también algún otro tipo de vida que no tenga que ver con lo binario, por ejemplo, ¿no? Y entonces al final dicen, ¿no? Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, ¿no? Simón ya ni le escribía a Andrés que estaba furioso. ¿Y cómo no estaba furioso si era el deseo de él, ¿no? Por lo que se entiende en la melodía, era el deseo de que este muchacho se convirtiera, insisto, en todo aquello que le representara a él el orgullo de su masculinidad, por ejemplo, ¿no? Seguimos. Para todo esto, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? Y se acuerdan que al inicio les comentaba que la masculinidad, ¿no? Definida por Oscar Gauch, tiene que ver con esto que él define como como una cebolla, pues, donde uno encuentra hojas, pero al final no encuentra nada, pero te hace llorar. Y entonces vamos a ver, ¿no? Dice por aquí, la masculinidad es una forma de género. Hay que entenderlo así, ¿no? Porque la masculinidad viene de los estudios de género que se empezaron a hacer por parte de las feministas por aquellos años de los 60, finales de los 60, inicios de los 70. Si bien hay un autor que no recuerdo el nombre completo, si mal no recuerdo, es Robert Seller, si no se me ve el nombre, disculpen, no, donde él habla o acuña el concepto del tema de género, de repente en la academia, ¿no? Se le da estructura, se le da forma, se le da, digamos, toda esta bagaje de investigación para que pueda ser una herramienta de análisis separada totalmente o acompañada más bien, perdón, de lo que ellas estaban en algún momento estudiando, que era el tema del lugar, ¿no? En el caso de las mujeres, del lugar que estaban teniendo ellas en la historia. Déjame ver porque aquí hay un mensaje. Dice... A ver, ahí vamos mejor con este ritmo. Así está mejor. No sé si me alcanza. Voy a pausar tu video. Muy bien. Listo. Espera indicaciones, chicos. ¿Continuamos? Oh. A ver, entonces, pero tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Ah, ok, listo. La masculinidad, como les decía, entonces es una forma de género. ¿A quién le debemos de otorgar esta necesidad de investigar el tema del género? Insisto, a este autor que les comentaba, y de repente entonces también a toda la parte académica que se llevó a cabo, a toda la parte de investigación académica que empezó a estructurar la conceptualización del género en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí sí, la agenda feminista es sumamente interesante por dos situaciones. Una, por encontrar que en el caso, digamos, la necesidad de identificar que aquel lugar que les había sido asignado históricamente no necesariamente tenía que vivirse desde esa forma. Es decir, por ejemplo, vivirse en un lugar totalmente privado, es decir, en la casa, por ejemplo.
o que en su momento no podían asistir a trabajar, o que en su momento no pudieran utilizar anticonceptivos, o que en su momento no pudieran hacer ejercicio libre de su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y de repente entonces este hombre, esta persona que acompañaba en ese momento histórico del mundo, que acompañaba estas identificaciones y procesos sociales, se da cuenta que aquella persona que quizá estaba esperando para desposarla quizá y cumplir con el mandato social de la masculinidad, de ponerla en la casa, por ejemplo, de convertirse en padre y madre en el caso, y de decirle que maternalmente ella tiene que cuidar a los hijos, y de asignarle roles sociales y demás. Entonces parecería que con los estudios feministas esto se les esfumó y se nos esfumó a nosotros. Y entonces aquí el cuestionamiento es, dicen algunos y algunas de las autores, que nos dejaron en orfandad epistémica en su momento. A lo que voy con esto, nos dejan en orfandad de necesidad de encontrar cuál es ahora o cuál es el sentido hoy de ser hombre en el mundo. Si esta mujer que en su momento fue partícipe y en su momento ha sido, insisto, históricamente dominada bajo esta necesidad de control por parte de la masculinidad y como paradigma de lo mismo, entonces lo que estaríamos entendiendo o lo que estaríamos revisando aquí es que este hombre, llamémosle así, no nuevo, no le podría llamar nuevo porque es la misma persona, sin embargo, con los cambios pertinentes. Entonces, lo que podremos identificar aquí es la propia necesidad de este grupo de hombres de empezar a revisar o empezar a revisarnos, diría el otro. Y entonces, por eso dice aquí que el género es una estructura social. ¿Por qué es una estructura social? Piensen, por favor, cuando un niño o una niña nace en una familia. Recuérdense, por favor, en recientes días, si han ido o si en algún momento dado de su vida han asistido a un baby shower, por ejemplo. Y si en ese baby shower ya sabemos que esa niña, bueno, ya sabemos el sexo de esa persona, si es niña o es niño en el caso, ¿no? Muy binariamente hablando. Y lo que también podremos identificar ahí es que se le empiezan a asignar, es decir, de esa persona empezamos a tener expectativas en su conducta futura. A lo que voy, ustedes identificarán también, por ejemplo, el tema de los regalos, ¿no? Si sabemos que es niño, empezamos a observar ahí que el tema del nombre es importante, el tema de los regalos, ¿no? Por ejemplo, y también el tema de los juguetes. Vaya, insisto, con los regalos y hago la pauta, digamos, con los juguetes. Y en el caso de que vaya a ser niña, pues sucede la misma situación y hasta en el trato también. Es más, se dice por ahí, ¿no? Que hasta la barriga de las mamás cambia, ¿no? Si es niño o niña. Y bueno, algunos otros trucos más que por ahí existen en la creencia popular, pues, ¿no? Que, ojo, no tiene nada que ver o no necesariamente tiene que ver con desacreditaciones. Por otro lado, el tema del género es una forma universal de organizar a la sociedad, porque es una forma universal, ojo, se pone entre comillas por parte del autor de Oscar Gauch. ¿Por qué universal? Porque entonces a partir de la universalización se puede explicar que el hombre debe de tener las siguientes características que ustedes ven en pantalla, y que sería fuerte, dominante, protector, importante, infiel, racional. Y en el caso de la mujer, la característica entonces es que sea débil, sometida, protegida, tierna, fiel y afectiva. Es curioso este asunto porque vamos, insisto, entendiendo que si el paradigma ha sido el hombre, pues evidentemente el hombre también construyó en su momento la característica de género del femenino. Por lo tanto, es interesante también identificar esta otra pauta. El género, como se darán cuenta, es una categoría utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Aquí tenemos que hacer la pauta porque evidentemente estamos en una sociedad occidental y en una sociedad latina. Tiene que ver también con, o tendríamos que hacer la pauta, o tendríamos que hacer la diferenciación de que no necesariamente en una comunidad, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En una comunidad a lo mejor indígena, se tenga que vivir de la misma forma esa masculinidad. Por ello, digamos, el tema de género, cuando habla de la universalización, habla, digamos, de la generalización del comportamiento de los hombres y las mujeres en lugares en específico. Por otro lado, entonces, en el género, dice aquí, alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Es decir, a partir de mis genitales entonces y de los genitales de cada persona, lo que nos espera es una serie de papeles y roles sociales estereotipados que tendremos que actuar en esta sociedad. Como se darán cuenta entonces, la identidad de las personas y su posicionamiento social
proviene de las representaciones y significados culturales atribuidos a dos elementos que venimos analizando. Uno, la masculinidad, y otro, la feminidad, estas dos construcciones sociales de las que les hablaba al inicio, así como a principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Y aquí va un análisis, por ejemplo, en las escuelas. Por ejemplo, se acordarán cuando el tema del uniforme, ¿no?, para las niñas y los niños, o en algunas escuelas sigue habiendo esta diferenciación todavía. Sé y comprendo perfectamente bien que también es un tema de diferenciación para que se identifique literal cada uno y cada una con su propia, digamos, con su propia identidad genérica. Pero lo interesante es cuando de repente, ¿no?, en Ciudad de México al menos, si mal no recuerdo, o no sé si no recuerdo si fue todo el país, parece que sí, había sido como una petición en algunos escenarios de que fuera en todo el país, del uniforme neutro. Y fue muy interesante el revuelo que causó el tema del uniforme neutro. ¿Por qué el uniforme neutro? Pues porque, fíjense qué interesante, porque parecería que si las mujeres utilizaran pantalón, ¿no?, para los hombres y para la sociedad no habría como mucho problema. Es decir, las mujeres estarían utilizando una prenda masculinizada, por lo tanto no habría problema. Es decir, estarían queriendo asistir a algo, ¿no?, como invitadas, llamémoslo así, a este gran grupo de lo que nosotros representamos en la masculinidad, que serían los hombres. Y por otro lado, cuando los caballeros, ¿no?, se quisieron poner falda, entonces no, eso sí no se puede, porque entonces estaríamos, insisto, en este sentido, ¿no?, en la degradación de lo que significa lo masculino, es decir, dimensionarlo y bajarlo, ¿no?, de ese peldaño superior de la masculinidad y ubicarlo en el tema de la feminidad. Por lo tanto, eso es muy interesante, es un dato muy interesante que me recuerda una práctica que hubo apenas recientemente. Con estos elementos, entonces, encontraremos, ¿no?, en el género que los hombres tenemos el cultivo de la razón. Y entonces, si tenemos el cultivo de la razón, la emoción es muy poco probable que habite en mí, llamémoslo así, o que yo le permita a esta emoción salir. Y ojo, las emociones que regularmente conocemos, ¿no? O sea, vaya, en el caso de la masculinidad normada y de la masculinidad hegemónica, lo que vamos a encontrar es que, insisto, la razón se tiene que sobreponer sobre el sentimiento, es decir, sobre las emociones, ¿no? Y aquí es algo muy interesante que manejan algunos autores como Olivia Tena, como el propio Oscar Gauch, como Michelle Kaufman, por ejemplo, ¿no?, cuando asistimos a esto que le conocen como analfabetismo emocional, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, a las mujeres sí se les permite, ¿no?, en este escenario de binarismo, de genérico, se les permite llorar. Ellas son así, ¿no? Y se han naturalizado. Ellas son así. Por otro lado, los hombres tenemos fuerza. Ellas son abnegadas. Nosotros tenemos que salir a trabajar. Ellas aplican ternura, ¿no?, y debilidad. Por otro lado, nosotros nos dedicamos a la política, ellas al hogar y al cultivo de la belleza, llamémoslo así. Y por otro lado, entonces, también, digamos, el escenario de construcción social en el que nosotros solemos estar es en el ámbito público y ellas en el ámbito privado, es decir, nosotros a la producción y ellas a la reproducción. Y esto es algo que se sigue dando en muchos lugares. Para cerrar al menos este primer acercamiento, insisto, de la parte genérica en función de la masculinidad y entendiendo la masculinidad como una estructura de género, entenderemos entonces lo siguiente. La sociedad y lo que se espera en nosotros son dos elementos fundamentales. Una, en base a nuestro sexo, o con base a nuestro sexo, disculpen. El hombre fecunda, la mujer concibe. Es natural, ¿no? Diferencias fisiológicas y no cambia. En el caso del género, el hombre es masculino, la mujer es femenina, el hombre es productivo y la mujer productiva. Este es sociocultural. Hay relaciones entre hombres y mujeres, por supuesto, y este se puede cambiar. Por lo tanto, hay un aprendizaje del mismo. ¿Dónde lo aprendimos? Hay un autor que me gusta mucho, que ustedes a lo mejor conocerán, que se llama Louis Althusser, es un francés, que tiene un libro fenomenal que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Es muy interesante cómo el propio Althusser identifica los procedimientos de socialización que tenemos en nuestras diferentes sociedades. En el caso, iniciaremos con la familia, pasará por la escuela, entrará, por ejemplo, a las instituciones públicas y privadas, y por otro lado, identificará también ahora la división de los aparatos represivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lugares donde no te preguntan, sino que hay cosas que se tienen que hacer. En el caso del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Y bien, seguimos con esto en un segundo. Por lo tanto, entonces, si se dan cuenta, la masculinidad, en efecto, ha sido considerada como una herramienta de análisis útil para el abordaje de aspectos tanto materiales como simbólicos relacionados con los atributos que le definen como modelo hegemónico en relación con la vida de los varones. Y aquí tenemos un punto a destacar durísimo.
Es decir, los estudios de masculinidad asimilados al estudio del cuerpo de los varones, pero también de su significado, abordando las estructuras, pero también a los hombres y mujeres de carne y hueso. Es decir, al estudio de condiciones tanto individuales, es decir, lo que nos toca vivir en la vida privada, como estructurales ligadas al significado de ser varón en diferentes espacios y tiempos. Esto me parece un párrafo fundamental, es de Olivia Tena, de un texto muy bonito que se llama Estudiar la masculinidad para qué, ahí se los encargo por si lo quieren consultar, ¿no? Y entonces entenderemos que la masculinidad es una herramienta totalmente de análisis para identificar cómo nos vivimos los hombres como hombres. La masculinidad forma parte del relato mítico, entiéndase mítico como algo que no se cuestiona, pero que sí da norma, es muy interesante, que sí da norma a los lugares, que sí da estructura, esto es muy antropológico, pues, ¿no? Mediante el cual se ofrece a los hombres la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Esto, lo que ven en pantalla, el reconocimiento, los aplausos. Comentaba en un foro anterior, ¿no? Que en esta semana me he dado la oportunidad junto con la familia de ver este programa de Will Smith, no sé si se acuerdan de este, El Príncipe del Rap, y era muy interesante, vaya, en ese momento mirarlo cuando uno es un poco más niño o ya más madurón, ya cambia la perspectiva, pero lo interesante aquí es cómo Will Smith en uno de los capítulos, no les voy a quemar la serie, pero él se convierte en una estrella, llamémosla así, de básquetbol de su equipo universitario. Y todo lo que conlleva, ¿no? El reconocimiento, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los medios de comunicación, de las porras, pero también de la envidia de otros hombres, como en el caso de su primo Carton, por ejemplo, ¿no? Y hay una escena, justo en ese capítulo, para finalizarla, digamos, donde, ya sabrán, ¿no? Esta es una muy hollywoodesca, donde de repente el equipo local va perdiendo y por 3 puntos, por supuesto, les quedan algunos segundos, y la jugada va directamente para la estrella del equipo. Sin embargo, uno de los integrantes de este equipo, insisto que es su primo Carton, de repente le roba el balón y dice, yo voy por él, falla el tiro, y pues, digamos, no se le perdona que no le haya dado el balón al héroe de la película, pues al varón dominante, llamémoslo así, en el equipo dominante, ¿no? O en el equipo, dentro del equipo, perdón, ¿no? Entonces, por lo tanto, este reconocimiento, fíjense lo interesante, ¿no? Siempre y cuando se adecúa a las normas de género que les corresponden. Es decir, en el caso de Will Smith, me recuerda inmediatamente a lo que sucedió con Michael Jordan, no sé si alguien está viendo también en este momento el documental de Netflix, el de Last Dance, ¿no? Este sujeto sumamente dominante también al interior del equipo y de la liga, por supuesto, donde comentan compañeros del equipo, pero además, digamos, contrincantes del equipo, que cuando Michael Jordan olía, digamos, el miedo de alguien, ¡pum!, o sea, iba por él y demostraba y apabullaba, ¿no?, a los otros para demostrar quién era, digamos, este gran héroe. Sin embargo, lo interesante de Michael Jordan, trasladándolo un poco al tema de la vivencia de la masculinidad, es cuando él se retira, no sé si se acuerdan, hay un primer retiro. Y en este primer retiro, este héroe, digamos, se le asignan casi poderes, digamos, cuasi extraterrestres, ¿no? Y se parecería entonces que también los deseos del público era observar a este mismo héroe en otro escenario cumpliendo con las expectativas sociales. ¿Y cuál era la expectativa social en otro escenario? Pues en el béisbol, ¿no? Y de repente ahí no brilla este sujeto, ahí no es el héroe, ahí no es quien mete el home run digamos, el home run ganador, llamémoslo así, con casa llena. Y entonces ese héroe se desdibuja. Y entonces este héroe, ¿no? Hay que regresarlo a la liga en donde el escenario está totalmente puesto, con un público puesto, dominante, por supuesto, en su ejercicio, en donde sí puede brillar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece importante. Oscar Gauch dice que la masculinidad está en construcción. Es un concepto no acabado, y ojo con esto, lo menciono de manera muy, muy importante, es un concepto no acabado todavía. Se habla de masculinidad, de masculinidades, de nuevas masculinidades. Y mucha de la crítica que hay en la parte teórica, epistémica, insisto, por parte de los estudiosos y los teóricos y teóricas del tema es ¿no? Es decir, ¿qué es la masculinidad? Si la masculinidad tiene que ver con cómo nos vivimos como hombres en los diferentes escenarios sociales, ¿cómo asistimos ahora a una nueva masculinidad? Justo estamos en esta transición, ¿no? Por ejemplo, Roberto Garda, que lleva 25 años trabajando en este tema, por ejemplo, hablará, ¿no? De que para él masculinidad y machismo es exactamente lo mismo. Habrá quien diga que no, o que diga que las nuevas masculinidades están totalmente intrínsecas en la masculinidad hegemónica, por lo tanto tienen parámetros y tienen puntos de reflexión identitarios, ¿no? Que le dan pauta de reproducción hacia el exterior de la misma forma que si fuera una masculinidad hegemónica. La mayoría de las sociedades contemporáneas, la masculinidad tiene un carácter mítico,
y si bien los mitos no son evaluados históricamente, constituyen un referente normativo que articula discursos y prácticas socioculturales. Es decir, le da dinámica pues, a la población, le da orden, ¿no?, de cómo debe de ser un hombre bajo los estándares de la propia población. Y entonces encontraremos, por ejemplo, una de las características de la masculinidad, esta masculinidad dominante, ¿no?, que es una forma, digamos, de complicidad entre varones basada en la exteriorización ritual y verbal del sexismo, misoginia y homofobia. ¿A qué me refiero con exteriorización ritual? Algunos otros autores y autoras le llaman como el performance de la masculinidad, es decir, a vivirnos, ¿no?, como de una forma agresiva, violenta, con ganas de imponer siempre al otro, digamos, con esta necesidad de liderazgo y con estas ganas de reconocimiento también de la fuerza, de la violencia, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, entonces, encontramos este concepto de Oscar Gauch también, bueno, no solo de él, sino de todos los estudios de género, de todos los estudios de la masculinidad. Entonces, encontraremos que esta masculinidad también se le conoce como masculinidad hegemónica. Entiendas hegemónico como aquel concepto gramsciano, por supuesto, diferido, por supuesto, en la temporalidad, ¿no?, concepto de Antonio Gramsci, y en el caso dice aquí, ¿no?, esta masculinidad hegemónica como un modelo ideal que actúa como referente. Si este es el cuadro, llamémoslo así, ¿no?, aquí está la receta de lo que usted debe de cumplir como hombre. Déjenme atender un mensaje por aquí. El nombre del texto y la autora, por favor. Del texto es el de... ¿Cuál texto? Masculinidad hegemónica. A ver, no sé si alguien me ayude con el tema de cuál autora, de Olivia Tena, no sé si sea el de ella. Olivia Tena tiene un texto muy interesante que es el que les comentaba, que se llama Estudiar la masculinidad, ¿para qué? ¿Listo? Dice, en el caso de Roberto Garda, a Roberto Garda, fíjense que lo pueden encontrar en redes sociales y pueden encontrar algunas conferencias de él. Me parece que es uno de los referentes más importantes que hoy tiene el tema de la masculinidad y masculinidades en nuestro país. Es una persona socióloga, economista, que le ha entrado desde hace algunos 25 años, comentaba, ¿no? Tiene muchos textos, no tiene uno solo. Recomiendo que puedan entrar, por ejemplo, a la página de academia.edu, filtren literal su nombre, así Roberto Garda, y les va a dar muchos textos de su autoría y en colaboraciones que tiene con otras instituciones, por ejemplo, con Gendes, ¿no? Y en el caso de Olivia Tena es una académica de la universidad, de la UNAM, y tiene este texto muy bonito que les comentaba, que se llama Estudiar la masculinidad, ¿para qué? E insisto, es un tema muy interesante cómo lo aborda ella, porque al final lo que encontrará en el caso de ese texto es cómo, digamos, este grupo oprimido que representaba a las mujeres o que representan las mujeres son las que han, bajo esa necesidad de opresión, han necesitado encontrar referencias o crear, digamos, nuevas referencias de las cuales ellas no tenían, por ejemplo, o en las cuales ellas no tenían lugar en el mundo. Por lo tanto, y a partir de ahí, si se me permite el término, entonces salpican, llamémoslo así, a nosotros los hombres para empezar a identificar cómo es que nos vivimos como hombres en esta sociedad del día de hoy, en esta cultura occidental, ¿no? En el caso de la masculinidad hegemónica, como observan en pantalla, pues dice ahí más, entre otras cosas, ¿no?, que así está el héroe mítico, ¿no? Es decir, este héroe que exhibe sus estrategias de dominio. Me recuerda mucho a Michael Jordan, por ejemplo, o a estos boxeadores sumamente dominantes, como Muhammad Ali en su momento, ¿no?, como el propio Mike Tyson, por ejemplo, ¿no? En el caso mexicano, Julio César Chávez, este gran deportista, ¿no?, que aniquilaba de repente a sus oponentes, por ejemplo, ¿no? Y entonces cambian, es muy interesante en la masculinidad hegemónica, cómo estos referentes van cambiando por la edad, por ejemplo, por la clase social a la que se refiere, por el público y por la representación. Y por el público, perdón, de la representación. Entonces los escenarios van cambiando y la necesidad de la masculinidad hegemónica no es la misma, por ejemplo, o no necesariamente coincide en todos los elementos en la Ciudad de México, por ejemplo, en la sierra de cualquier estado de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, implica pose, dice la masculinidad hegemónica. ¿Qué implica pose? Hay que actuar, ¿no? Es una forma de actuación que se tiene, también la violencia, la masculinidad hegemónica también se actúa,
y también, por lo tanto, se demuestra. Entonces, en estas actuaciones hay que dejar de manifiesto quién manda, incluso ante otros hombres en el grupo, pues, ¿no? Bueno, seguimos con esto. Y entonces iremos cerrando con esto. Fíjense, vivirnos como hombres, o lo que quiero que identifiquemos también es que lo que se ha descubierto con los análisis de la masculinidad es que el estereotipo masculino se ha definido como el hombre de verdad, o ha definido al hombre de verdad. Y si entonces desde este discurso dominante se define al hombre de verdad, pues entonces también se define a la mujer de verdad. Y entonces ustedes y yo por eso encontraremos en algunas pláticas, en algunas conversaciones, cuando encontramos que una mujer debería de vestirse así, que la novia debería de ser así, que la pareja debería de ser de tal forma. Y entonces cuando una mujer viene, digamos, y nos dice o nos, llamémosle así, reta intelectualmente hablando, a desmontar esta idea que nosotros teníamos naturalizada y normalizada del comportamiento de ellas, entonces asistimos a un escenario, pensemos así, de orfandad epistémica, por ejemplo, en donde a lo mejor ya no tenemos referentes de dónde movernos. Es decir, nosotros estaríamos esperando en algún momento dado que estas mujeres fueran de este estilo y nos vamos dando cuenta entonces que hoy las mujeres, ¿no? En el escenario en el que nos encontramos y desde hace muchos años empezaron a empoderarse en algo que históricamente se les había negado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que dice aquí al lado derecho, ¿no? Es decir, de este modo, si el hombre es duro, la mujer ha de ser blanda. Si el hombre es racional, la mujer será emocional. Y entonces aquí algo de lo que rescata muy bien Oscar Gauch es esto, ¿no? El hombre racional, entonces, bajo esa racionalidad, tiene que demostrarse siempre fuerte, siempre, llamémosle así, poco débil, ¿no? O no débil, que no llora, por ejemplo, ¿no? El hombre no siente. Había un análisis muy interesante que hacen algunos chicos en un texto que se llama Hombres y Veredas en México. Al final les doy la referencia si gustan. Y hacen un análisis con personas de la secundaria y les preguntan a un grupo de chicos si ellos han llorado por una mujer en un grupo. Y de repente el grupo, es muy fuerte el tema del grupo, el grupo jala, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho de un texto que se llama The Outsiders, ¿no? De Howard Becker, sociólogo. Y entonces el grupo es muy fuerte, el grupo jala las representaciones de la respuesta o las posibles respuestas. Y por ahí dice uno, ¿cómo crees? No los hombres no lloramos por las mujeres, que lloren ellas primero por nosotros y ya después veremos. Y algunos otros es decir, claro, o sea, la misma situación, pues ni que fuera en el caso, ¿no? Utilizaban estas palabras que ustedes ya conocen, ni que fuera marica, pues, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, en la demostración. Entonces, como se dan cuenta, les hemos asignado, o el género ha asignado desde la feminidad a lo emocional a las mujeres y lo racional a los hombres. Encontraremos entonces, con este contexto, frases como la siguiente para empezar a identificar si estamos cayendo en un tema de masculinidad hegemónica, por ejemplo, o en qué tipo de masculinidad nos estamos representando. Aquí la invitación es a que cada quien empecemos a analizar cómo el día de hoy, ¿no? Nos está poniendo la agenda, la deconstrucción de esto que se ha montado en el género, de las esperanzas que se han montado en el género. Y por lo tanto, entonces encontraremos esta referencia, ¿no? ¿Has defendido la postura de que el hombre es quien debe proveer en la casa? ¿Por qué crees que el hombre debe proveer en la casa? Y de repente nos encontraremos con respuestas como, pues es que en la prehistoria el hombre, sí, en la prehistoria, ¿no? Al día de hoy el sistema económico es totalmente distinto, el neoliberalismo ha obligado a ambas personas, a todas las personas a salir, a ganarse la vida, por ejemplo, por un lado, y a las mujeres han empezado a ocupar los espacios históricamente negados. Sin embargo, se les ha hecho pagar el precio, por ejemplo, en algún momento dado, ¿no? Y vuelvo al punto, el hombre es quien debe proveer en la casa. Y decía por ahí una entrevista de una autora que me encanta, que se llama Laura Rita Segato, que esto le provoca mucha ansiedad a los hombres. Y entonces, cuando el proveedor, por ejemplo, se queda sin trabajo, ¿cómo lo vive? Y seguramente algunas de las personas en este momento encontraremos algunas de estas respuestas, ¿no? O encontrarán algunas de estas respuestas al tema del incremento de la violencia en las casas. Es un acercamiento solamente, no hay respuestas unívocas, ¿no? O sea, no puedo decir que alguien que violente en la casa necesariamente es porque perdió el trabajo, no va por ahí. Y por otro lado encontraremos estas burlas, por ejemplo, ¿no? Al compartir, bueno, cuando se comparte el cuidado, ahora eres la niñera, es decir, la niñera, ¿qué significa ser niñera? Y como se darán cuenta, ser niñera tiene que ver con el cuidado.
e históricamente los hombres no cuidamos. Vaya, ni de nosotros, pues. Decía un autor que se llama Juan Francisco Figueroa, filósofo de la UNAM, ¿no? Le decía, hacía un ejemplo muy interesante con su hijo. Fíjense, decía algo así como que su hijo es actor y que cuando él tenía un problema, o lo escuchó en alguna ocasión, que le dijo vaya, que se dijo a sí mismo, ¿no? Su propio hijo, se dijo, ay, soy un pendejo, pues, ¿no? Y entonces de repente este padre le dice, oye, ¿por qué insultas a mi hijo? Y le dice este muchacho, pues soy yo. Dice, pues por eso, ¿por qué insultas a mi hijo? Y vuelve este muchacho y le dice, pues por eso, pues porque soy yo. Y este padre vuelve y le dice, te prohíbo que insultes a mi hijo, pues, ¿no? Es decir, lo estaba viendo desde la otredad, le estaba haciendo una invitación a que observara llamémosle así, su actuación desde el espejo dinámico que se le llama, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eres niñera, parecería entonces que asistimos a los pocos cuidados que históricamente nunca se nos han solicitado. No dudo el día de hoy que los hombres no participamos de los cuidados. Habría que ver cómo participamos de ellos. Es decir, o la pregunta aquí sería para todas y todos. Cuando alguien dice que ayuda en casa, ese es un elemento muy interesante. ¿Por qué pensaremos que esa persona o que ese caballero ayuda en la casa? Y en ese ayudar en la casa, parecería entonces que tenemos o que se tiene la obligación de las mujeres del cuidado y de los cuidados. Y que nosotros solamente asistimos con el tema de la proveeduría. Nosotros recuerden que históricamente nos movemos en el espacio público. Y entonces hoy en el confinamiento puede ser un tema muy, muy peligroso, ¿no? Cuando alguien está en mucha ansiedad por no poder cumplir con ese rol social esperado. Es decir, con el tema del trabajo, por ejemplo. Y vamos con otra, mire. Que es muy interesante también. ¿Has usado la palabra provocador para describir el atuendo de una mujer? También esto tiene que ver con la construcción social de la masculinidad, con la construcción hegemónica del discurso y del paradigma de que desde el lenguaje también nosotros mandamos, nosotros describimos, nosotros decimos lo que está bien o lo que está mal, nosotros decimos si la falda está corta o está larga, nosotros decimos si esa mujer de repente provocó a alguien para que le violentara sexualmente, por ejemplo. Y eso es durísimo, ¿no? De entender. Y es durísimo de poderle dar la vuelta, porque entonces encontraremos que a muchas, insisto, a muchas personas, ¿no? Les pegará mucho cuando la respuesta viene a la inversa. Y les preguntarán entonces, bueno, ¿y el violentador entonces, la persona que decidió violentar, qué responsabilidad tiene? Es decir, se echa la culpa al atuendo, ¿no? Como estas, ustedes encontrarán muchísimas, ¿no? Muchísimas más. Y como verán, entonces, la masculinidad es una herramienta solamente de reconocimiento y conocimiento de nuestro género. En el caso de nosotros, los que vivimos, ¿no? O los que nos vivimos en teoría como hombres, llamamos desde esa perspectiva binaria. Y por lo tanto, regresaremos con estas dos reflexiones o terminaremos con estas dos reflexiones. La aceptación o rechazo de la masculinidad como norma que prevalece en una sociedad tiene un impacto importante en la calidad de vida de los hombres y de las mujeres. En tanto los hombres alcancemos a reconocer que somos parte también de un constructo social diferente el día de hoy y que podemos asistir y participar de escenarios de menos violencia y de acercarnos más al tema emocional, parecería entonces que los cambios pueden venir, digamos, progresivos. Por otro lado, como verán, y esta sí me la cito de Oscar Gauch nuevamente, ¿no? Librazo que tiene este hombre. La masculinidad es volátil y sutil, incluso cuando no lo son, algunas de sus manifestaciones sociales visibles, violencia, competitividad e individualismo. Como verán, Oscar Gauch de repente pone mucho el énfasis en cómo nos podemos vivir desde el peligro de la masculinidad y cómo podemos performancearnos desde el reto, desde poner en riesgo, por ejemplo, algunas de nuestras actividades para demostrar y mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de ser hombres, pues, ¿no? Cierro con estas. No podemos afirmar que la conducta es natural, ¿no? O sea, aquí no podemos decir eso. Es absurdo, por ejemplo, pensarlo, como dice aquí al final, como investigar el aparato digestivo para entender la gastronomía. Como ustedes observarán entonces, desde la perspectiva, insisto, de la sociología, la antropología y desde la perspectiva del género,
Lo que alcanzaremos a entender y las herramientas que nos aportan es que las conductas no son naturales, por lo tanto las mismas se aprenden y se aprenden en los procedimientos sociales en los cuales estamos implicados. Para cerrar, algunos de los cuestionamientos que podemos aportar, fíjense. Dialogar con libertad, respeto y tolerancia serían algunos de los cuestionamientos que hoy podríamos empezar a hacer en nuestra vida cotidiana y que, insisto, podríamos empezar a cuestionarnos cómo los estamos viviendo. Por otro lado, respetar los espacios personales. Y por otro lado, también identificar actitudes machistas y conductas sexistas. Es decir, esto que nos encontramos en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios, por ejemplo, familiares, ¿no? Sin respetar a la otra persona por el hecho de ser persona, más allá de su constitución genérica o de lo que hemos pensado que debería de ser esa persona. Y por otro lado, otros cuestionamientos. Dividir tareas en el hogar es parte de lo que hoy corresponde. Yo no sé si todavía, no me atrevo a decir todavía epistémicamente si al nuevo hombre, pero sí a un hombre distinto, a un varón distinto, llamémosle así, ¿no? A una persona que asiste a las obligaciones de equidad que puede tener en función de su hogar, ya sea solo, ya sea en pareja, ya sea, por ejemplo, con la paternidad o maternidad, en el caso de las personas que asisten a este escenario. Otro cuestionamiento que les invito a que hagamos desde esta perspectiva y desde la herramienta de la masculinidad y desde el género es a observar nuestros signos de violencia. Y estos signos de violencia van desde nuestro lenguaje, desde nuestras actitudes y, por último, y espero que no sea el caso de alguno o alguna de ustedes, del tema de la violencia física. Y por otro lado, vivirnos, ¿no? Los que tienen la oportunidad o los que lo han decidido desde esa perspectiva, vivir su maternidad y su paternidad con los cuidados compartidos. Es decir, dejar, ¿no?, de pensar, y les invito a cuestionar si el tema de la maternidad, por ejemplo, tiene que ver con un tema instintivo para la realización, por ejemplo, de las mujeres, y en el tema de la paternidad, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, solamente criamos. ¿Cómo criamos? ¿No? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la crianza? Y algunas personas seguramente se acordarán que parte de nuestros ejercicios a lo mejor tiene que ver con que algunos de los padres se fueron por cigarros y, por ejemplo, no han regresado, ¿no? Entonces, bueno, como les decía al inicio, la masculinidad es como una cebolla. No hay nada debajo, pero hace llorar. Y de repente encontrarnos con nosotros mismos, esto que les comentaba de Juan Francisco Figueroa, esta invitación que hace él a su propio hijo de identificarse en este espejo dinámico para mostrarse a un otro, llamémosle así, al otro o a la otra persona, es muy interesante porque desde esa perspectiva puede que nos haga llorar mucho y hay que permitirnos también eso. La masculinidad es como una cebolla, entonces, es como estas capas, hay que ir desmontando estas capas, hay que ir reconstruyendo estas capas y hay que asistir a este alfabetismo emocional que también nosotros tenemos la capacidad de tener. Pues por ahora, para mí, sería la pausa de la charla. La invitación es a que esta fotografía, pues que hay un largo camino por recorrer todavía en cuestiones de los cuestionamientos de la masculinidad, del entendimiento del concepto, y pues bueno, todavía estamos con muchas necesidades de conocer más de estas aportaciones que las y los teóricos de lo mismo llevan a cabo. Por ahora les agradezco mucho su atención, su espacio, y pues bueno, me quedo aquí con Fer y con el equipo MAF, con la doctora Ángeles Fromo, para seguir un poquito más la charla, si así lo creen pertinente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todo el equipo. Yo no sé si el equipo ahorita que nos está haciendo favor de coordinar esta parte de staff identificó o tuviera alguna otra pregunta que se nos pudiera haber escapado. Mientras tanto, yo quiero refrendarle a todas las asistentes y asistentes que estuvieron acompañando sostenidamente la conversación, como esta reflexión a la que invita Jorge, que era con la que empezábamos. Definitivamente es un tema que nos requiere abordar con una perspectiva responsable y comprometida a tratar de manejarlo de forma diferente, cuando en la parte histórica esto nos ha llevado a tener consideraciones de violencia que a veces no podemos identificar. Y el tema muy puntual que yo quisiera replantear ahorita respecto a la perspectiva de algo que podamos ir construyendo de aquí en adelante,
Es una, iniciamos con justamente un primer paso que puede construir un gran puente, que es empezar a hablar de algo que no forzosamente en todos los hogares de repente platicamos, que no forzosamente todos los hombres platicamos, que no forzosamente todas las mujeres platicamos, y que al final de cuentas este ejercicio de poder acercarnos a la información de cómo voy descubriendo mi masculinidad verdaderamente puede ayudar a entenderlo desde mi perspectiva como hombre y también a coparticipar con mi realidad con la mujer, ¿no? Hay una pregunta que le voy a ceder el micrófono a Jorge, que nos compartió ahorita de staff, como para redondearlo en lo general. Yo recomiendo y sugiero que por ser un foro de transmisión en vivo, buscaríamos la manera de aquello que pueda ser reiterativo, poderlo compartir en una segunda oportunidad, en un segundo evento que podamos hacer, donde podamos aterrizar justamente cada vez más la temática. Ahorita estamos acariciándolo por encimita de la superficie, justamente por eso hace la analogía, Jorge, del tema de la cebolla, porque es el principio de empezar a entrar en algo que no muchas ocasiones abrimos tan amablemente, ¿no? Entonces, la invitación sería esa, por un lado, reiterar la lección que nos están acompañando, y si están de acuerdo, a que respondamos en lo general un par de preguntas que nos está haciendo favor de compartir el staff, para que puedas ayudarnos, Jorge, a responderlas un poco, plantearlas y responderlas, y con eso vamos encauzando para una segunda oportunidad de continuar la conversación, que es un tema bastante interesante. Por favor, Jorge. Sí, muchas gracias, Fer. Gracias al equipo nuevamente. Ya vi algunas por aquí. De entrada les quiero recomendar, creo que hay una pregunta muy interesante que hicieron, pero bueno, ambas, y son todas interesantes, disculpen, no hay discriminación aquí en el tema de las preguntas. Y dice alguien por aquí, en el tema de masculinidad hegemónica, se relaciona con masculinidad heterosexual. Les recomiendo mucho este libro y les voy a dar el título completo. Es Oscar Gauch, Héroes Científicos Heterosexuales y Gays. Los varones en perspectiva de género. ¿Por qué quiero rescatar nuevamente este texto? Porque lo que vamos a observar ahí, insisto, son las diferentes y diversas manifestaciones de vivirse como hombre. Insisto, desde la perspectiva de la masculinidad hegemónica, lo que se tolera y a lo que se aspira es a esta tierra prometida de vivirse heterosexual y binario, llamémosle así, ¿no? Es decir, por supuesto que esta masculinidad heterosexual es la que domina en el escenario público, ¿no? Y en el escenario privado. Es lo, digamos, son parte de las pautas de este mito performanceado de vivirse como varón. Por lo tanto, es muy interesante abrir la pauta para hablar de otro tipo de versiones de masculinidad que tendría que ver con otro tipo de identidades sexuales, por supuesto. Y eso es muy interesante, y Oscar Gauch lo ataca muy bien, y creo que podemos explorarlo a profundidad, como bien decía Fernando, en otro momento más digamos, con más detalle, pero creo que este libro les va a ayudar muchísimo, por ejemplo, ¿no? Y hay otro por aquí que creo que es bien interesante, y creo que es como una pregunta, y lo pongo en este tenor muy coloquial, pero sumamente fuerte, y dice lo siguiente: ¿cómo convences a un hombre de que renuncie a sus privilegios que le da ser hombre y comience a explorar otras formas no violentas de serlo, a explorar nuevas masculinidades? Primer punto, yo les diría, y lo van a observar muchísimo, los hombres que llegamos a estos estudios, de repente lo hacemos por una necesidad personal y por algo que seguramente pasó en nuestras vidas, como para interesarnos en un tema de vivirnos de una manera distinta. Y lo dice, por ejemplo, muy fuerte Gerú Aparicio, que la pueden seguir ahí en Facebook, que es una persona con un conocimiento amplio en temas de masculinidad también, y es muy interesante su aportación. Dice en una entrevista que se encuentra, o que está para un instituto en el Uruguay, y se encuentra con algo muy interesante de que cuando ella observa, o cuando ella entrevista a personas que han abandonado cierto tipo de conducta, por ejemplo, que han abandonado el matrimonio, que han abandonado el alcohol, que han abandonado las drogas, que han abandonado las manifestaciones de violencia, lo interesante es que estos caballeros, estos varones, empiezan a acercar a estos estudios de masculinidad para poder observar, digamos, que sí hay otras formas de vivirse como hombre, llamémoslo así, y no necesariamente desde la perspectiva de la dominación. Ahora, es bien interesante este otro punto porque te dice, convencer a un hombre de renunciar a sus privilegios. Me parece que no está en el convencimiento, me parece que está en la invitación al reconocimiento de que yo como hombre tengo privilegios. ¿Cuáles son mis privilegios como hombre? Por ejemplo, en algunas sociedades
se me permite estudiar, ¿no? Que en alguna característica de mi familia, insisto, o un privilegio, por ejemplo, es vivir mi seguridad de manera distinta a la de las mujeres. Y entonces, por ejemplo, ahí la confronta es muy dura y puede ser que se hagan manifestaciones de negación, ¿no? Me he encontrado en muchos lugares con temas de negación de nombre. ¿Cómo crees, Jorge? O sea, que no puede ser que nosotros renunciemos a esos privilegios. Y lo interesante es o la pregunta también que se hace en algún grupo de hombres es de, ¿cómo voy a tener privilegios si yo me lo he ganado? Y entonces lo interesante ahí, insisto, es hacer este reconocimiento de que si hay cosas que nosotros vivimos de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, insisto, el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, el tema ¿cómo se llama? De cómo vivirnos en el espacio totalmente público. Pero bueno, como se dan cuenta, entonces, todavía nos da para unas 2 o 3 o 4 charlas más de este tipo. Por ahora el tiempo nos ha comido. Y pues bueno, nuevamente agradezco a Fernando Hernández Avilés de la Asociación Mexicana de Resiliencia, agradezco al equipo de MAF y agradezco por supuesto a la doctora Fromo por la oportunidad de colaborar en esta charla con todas y todos ustedes. Síganos en redes sociales, a MAF, a Merce y Sonomía, estamos para servirles. Tengan excelente tarde y pues bueno, cuídense mucho, hasta pronto. Yo quiero, si me permiten, justamente para hacer nada más esta perspectiva de cierre, quiero agradecer las participaciones y las intervenciones de todas y todos. Quiero refrendar lo que comentaba al principio, que al final de cuentas todo camino se empieza poniendo la primera piedra y con el apoyo y con el acompañamiento que nos están brindando junto a MAF y asociados, la Asociación Mexicana de Resiliencia y Sonomía, vamos a poder permitir construir y replantear esta perspectiva de construir puentes hacia vivir nuestra masculinidad de manera diferente. Quiero también agradecerles mucho su paciencia desde la perspectiva de que en ocasiones la comunicación tuvo ciertas interrupciones. Es una transmisión en vivo, también van a tener por ahí la grabación para que la puedan consultar con toda la calma posible. Y adicional, quiero agradecer a todas y todas las personas que nos tienen a favor de acompañarnos. Haremos y revisaremos la mejor forma de seguir acompañándonos con nuestra transmisión y ya se los haremos llegar a través de los canales adecuados. Y quiero cederle la palabra al staff, ver con el staff para que la doctora Fromo nos haga favor de cerrar justamente este primer evento, agradeciendo su participación de todas y todos. Por favor. Ok, y en lo que nos hace favor la doctora Fromo de conectarse con nosotras y nosotros, dentro de las personas que nos hicieron favor de estarnos acompañando, que fueron bastantes, definitivamente quiero pedirles que además del tema de la No sé si transmisión... me escuchan. Sí, ya, por favor, doctora Fromo, si nos hace favor, ya la escuchamos. No, termina, Fer. No, justo estaba redondeando la idea de que estamos muy agradecidos de haber podido lograr este ejercicio en conjunto, que estamos poniendo la primera piedra de un puente que definitivamente nos va a permitir apalancar la construcción de una nueva masculinidad, justo para darle pauta, doctora, que nos ayude a redondear la idea de este trabajo. Por Pues favor. muchísimas gracias, de verdad, a Fernando, a Jorge, por el esfuerzo realizado para hacer estas exposiciones. Sin duda, yo siempre he pensado que esto tiene que ver una visión efectiva, transversal, para poder solucionar la violencia de las mujeres en todo el entorno en el que vivimos y sobre todo en esta época en donde sin duda hay factores que han coadyuvado a tener un mayor nivel de violencia. Para esos efectos creo que este es el primer paso, como lo estás diciendo, no es un paso que vamos a dejar simplemente sin un eslabón de continuidad, y la idea es que nos sigan acompañando quienes hoy no estuvieron con nosotros, que sigan participando, que nos ayuden a difundir y que sin duda pareciera todo el mundo hablamos de violencia contra las mujeres y nos enfocamos a esa parte, pero pocos hablamos del otro entorno, de la masculinidad, del efecto que tiene la manera en cómo se vive la masculinidad y cómo entender para fortalecer los lazos de amistad y de relaciones de cualquier tipo entre hombres y mujeres bajo una tesitura de respeto, bajo una tesitura de concordia y sobre todo que podamos convivir
hombres y mujeres de manera adecuada. Falta mucho camino, hay muchos estereotipos que vencer, hay muchos temas culturales y sociales, pero estando unidos, creo que podemos encontrar ese enfoque de forma efectiva. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Pues muchas gracias a todos, doctora. Si está de acuerdo, pues mandamos cerrar la transmisión. Jorge, muchas gracias por tu esfuerzo. Doctora, muchas gracias por el esfuerzo también de que estamos aquí. Y a todas y todos reciban un abrazo. Y nada más invitarlos por último a la página de MAF. Ahí están nuestras redes, ahí están nuestros datos por cualquier duda, comentario, si les gustó o no les gustó, qué les interesó, y seguramente esto nos permitirá tener un mayor enfoque prácticamente todos desde una perspectiva de hacer un México mejor, un país con menos violencia y digámoslo así, un México para nuestros hijos en donde podamos realmente en armonía. Muchas gracias. Gracias, A todos. doctora. Un abrazo a todos y todas. Bye.